La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muchas gracias por venir. La hora extra. No podía haber mejor noticia, que es una especie de sueño. De lo que habla, de los sueños, de los fracasos, de los amores, de los deseos. Muy intenso, un gozo y una experiencia y un desafío. Puro rock and roll. Una pequeña locura maravillosa. Una gozada. Es una fiesta, lo pasamos muy, muy bien. Con Dani de la Fuente. El cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente yo oculto mi derrota. Bueno, yo estoy muy feliz, es que no sé por qué. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Que la vida nos vuelva a decir, nos vuelva a doler, nos vuelva a alegrar. Y en la pista fatal de mi destino, y hubo un ser que cruzó por el camino. La vida es un regalo. Soy campeón, sé que juego con mi vida. Donde lo importante es vivir. Eso es. Casi nada. Pero siento que mi alma está perdida. Ya estoy. Es patético. Payaso. Es así y no cambiaré. Soy un triste payaso. Eres patético. Oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. El día que no llore diréis, a este le pasa algo. No. Payaso. Soy un triste y payaso. Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. La vida es una fiesta, la vida es rock and roll, la vida es un desafío, como subir al Himalaya. ¿No están agotados de intentarlo? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, una celebración de la vida siempre, aunque ocultemos nuestras derrotas tras la máscara de un payaso. Esa celebración la empezamos en el teatro, que tantas vidas nos permite imaginar. El teatro para nosotros, pues, siempre ha sido algo que, pese a todas las pesadillas que rodean al mundo que uno cruza, todas las fricciones sociales, económicas, de todo tipo que la gente de teatro estamos acostumbrados, bueno, la gente de teatro y la gente que no es de teatro, vamos cruzando por la vida. Lo que nos mantiene de algún modo es seguir buscando ese sueño que los clásicos buscaban. Estamos escuchando a Eusebio Calonge de La Zaranda, que acaban de estrenar en el Teatro Español Manual para armar un sueño. Una oda a la esperanza en este mundo hostil, un viaje infinito a la historia de los clásicos y que transcurre en el corto espacio que recorre un actor envejecido, derrotado, desilusionado, de un camerino al escenario. Se habla mucho en este trabajo de los clásicos, el descubrimiento, el acercamiento desde otro modo de los clásicos. Yo creo que realmente el único acercamiento que podemos hacer a tan grandes nombres es seguir buscando lo que ellos buscaban, ¿no? Que eso es lo que le da sentido a poner nuestra huella en un mismo horizonte. Si son clásicos, porque el horizonte no se cierra y porque abre todo un mundo, todo un acontecimiento escénico, que es el que nosotros siempre hemos perseguido. Nombres como Cervantes, Calderón o Dante. Seguimos con otro clásico, Antón Chejov, cuya obra abre también infinitud de horizontes, de caminos que transitar para aproximarlo a la vida de hoy. ¿Te imaginas que fuera posible cambiar por completo tu vida? Cállate, por favor. ¡Tú eres un parásito! Se han dado así las cosas. No, ya. Pero claro, ¿cómo se hace eso? Y ante el mundo estoy riendo. ¿Por dónde empiezo? Mi corazón sufriendo. Pablo Remón, Javier Cámara y Marta Nieto, muchas gracias por atendernos en La Hora Extra. Gracias a vosotros. Gracias. Ustedes. Estrenáis esta semana en Naves del Español Vania por Vania, esa adaptación del clásico de Chejov. Es una multiplicación, Vania por Vania son 2 obras, completan el reparto Juan Codina, Israel Elejalde, Manuela Paso y Marina Salas. Vania 1 a las 6 de la tarde, Vania 2 a las 8:30. Vamos a empezar, si os parece, con el escritor. ¿Por qué 2 obras? Pablo, ¿cuántas se te ocurrieron? ¿Fueron más? Bueno, pues esto es una locura que Esto llevaba es en tiempo inglés, en la en francés y en cabeza. español. Y que de repente es una de esas cosas que dices, no sé si se llegará a hacer verdad, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces estoy feliz de que hayamos llegado hasta aquí. La idea era trabajar sobre una obra muy
muy clásica, muy conocida, una obra que permitiera como distintos acercamientos, y mirarla desde dos tonos, dos estilos, dos formas de hacer teatro muy diferentes, con los mismos actores, por el gusto también de ver a los mismos actores interpretar los mismos personajes casi en dos registros, más que en dos registros, en dos estilos de obra, ¿no? Y dándole vueltas a eso, pues llegué a Chekhov y a Tío Vania, ¿no? Que es una obra que permite, efectivamente, como tantas miradas, se ha hecho 1000 veces, ¿no? Pero está, digamos, es inagotable. O sea, para los actores es una fiesta, es rock and roll, pero también escalar un Himalaya. ¿Cómo ha sido para vosotros ese reto de enfrentaros, no sé si por primera vez, a dos funciones de dos obras distintas en un mismo día? Sí. Y creo que ha habido una pequeña, no sé si contradicción, pero decías, Javier, claro, llevamos ya tiempo trabajando en esto, pero al mismo tiempo, Marta, decías, hemos tenido muy poco tiempo para preparar esto. Bueno, hemos tenido el tiempo de una obra para hacer dos. Claro. Porque, claro, son los tiempos de los teatros públicos, que benditos sean. Pero, claro, y forma parte, eso es un ingrediente que juega en las elecciones que hemos tomado y en los procesos creativos que hemos tenido. No tanto la urgencia, sino tener pues la capacidad creativa abierta para poder reaccionar de una manera práctica al proceso que hemos tenido, que han sido 3 semanas para la primera y 3 semanas para la segunda. Y punto, y chao. Y punto. Yo creo que ha habido fe, que es algo de lo que habla la función también muchas veces, ¿no? Cuando pierdes la fe, cuando no la tienes, cuando nunca la tuviste. Yo creo que hemos tenido fe. Bueno, y la tenemos porque queda todavía. No, o sea, ahora mismo se abre al público y la alquimia sigue trabajando, porque claro, ayer nos dimos cuenta, por ejemplo, en la primera versión vemos al público. Las caras de la gente, ¿vale? Que están a 1 metro. No, me refiero a que, por ejemplo, cuando empezamos los farsantes, yo me acuerdo que mi representante me decía, pero ¿no vas a leer el texto antes? Digo, no, el texto llega el día que empezamos los ensayos. Y dije, ya, eso no puede ser, ¿no? Porque eso no se hace. Como yo sé que Pablo trabaja así, yo sabía que nos iba a entregar 2 textos. El primero empezamos a trabajarlo, y el segundo llegó 2 semanas después de que ya habíamos empezado a ensayar. Sí. Y sabíamos que íbamos que el texto que empezábamos a hacer, que era un Tío Vania con todas las de la ley, y que luego iba a llegar otro que no tenías ni idea de lo que se presentaba. Entonces, ese reto era... hay que tener fe. Hay que tener fe para subir esa montaña acompañado de él. Es una partitura sólida, ¿eh? Eso también yo creo que ayuda un montón. O sea, la fe está clara y la solvencia, quiero decir. O sea, yo me sorprendo todavía de la precisión que tienen los 2 textos, porque son las mismas historias, los mismos personajes, pero completamente enfocados desde lugares distintos. Y aún así son precisos, exigiendo esto que decía Manuela Paso en la rueda de prensa, de la esquizofrenia de hay frases que son iguales o no, pero lo parecen, pero están en el momento. O sea, hay algo que se de nos todo mezclan, esto. claro. Que se nos mezclan, sí. Oye, eso es de la segunda. ¿He dicho la de la segunda? No, has dicho la de la primera. Uy, no sé, ya no sé lo que digo. O sea, yo creo que se irá fijando, pero por ahora no está pasa siendo... nada si se mezclan. Bueno, sí pasa. Sí pasa. Claro, igual el espectador no se entera, ¿no? Pero era parte de la dificultad, ¿no? Porque hay veces de repente que el texto es exactamente igual, y así es aposta, por supuesto, y entonces lo que me interesaba casi era verlo interpretado de maneras diferentes. Por ejemplo, todo el final, ¿no? De una manera más naturalista o de una manera más abstracta. Pero otras veces no. Otras veces ese ejercicio está en el texto. Entonces ya la escena está cogida, digamos, desde un determinado lugar o desde otro, o tiene, en fin, su propia estructura, ¿no? El concepto este que has dicho antes del Festival de Teatro mola mucho. Sí, ¿no? Sí. Verte no sé. las 2 obras como... A mí me gusta mucho, Pablo, yo no vi Doña Rosita anotada, ¿no? Pero la leí. Y de repente me dieron ganas. Dije, qué bonito esto, ¿no? O sea, revisitar los clásicos. Él ya ha revisitado 2, seguramente alguno más. Yo creo que es necesario desde esa manera. Primero, desde un amor inusitado por Lorca o por Chekhov o por Shakespeare o por quien sea. Me encantaría que nos fuéramos a Lope de Vega o cualquier otra cosa, ¿no? Que es difícil como aplicarle esto a una cosa en verso, ¿no? Pero de repente digo, qué privilegio estar haciendo esto en este momento y de repente tener la sensación. Yo el primer día que leí la función le dije, yo creo que
Chekhov estaría orgulloso de ti. Yo creo que estaría orgulloso de este texto. Creo que... Yo también lo creo. Sí, yo lo creo. Sí. O sea, igual no se puede saber el resultado. Tenemos ese apostamos. Una tenemos ese margen. Una ouija. Una ouija ya, en rusa. Una ouija rusa. Una ouija rusa. Decías lo de los clásicos. Bueno, hay esta primera obra que es mucho más minimalista, donde todo está centrado en la palabra, en los actores, ¿no? Donde la puesta en escena es nada. O sea, es solamente los actores en esa puesta en escena. Y la segunda, que es todo lo contrario. De hecho, se divide en dos, que también se juega con cruzar esas dos partes, esa Rusia del siglo XIX, que tiene que ver con la Castilla. No sé si discutíamos, no sé si es la Mancha, porque sale Machado, pero salen las migas, entonces no sabemos qué Castilla es, pero que tiene que ver con la Castilla actual, con la meseta. Claro. Bueno, yo cuando estaba trabajando claro, la primera versión, como tú dices, cuenta la historia del original, pero hay como un esfuerzo importante, es decir, está limpiada de todo tipo de referencia de espacio y de lugar. Es decir, no se sabe dónde están o en qué tiempo están, ¿no? ¿Por qué? También por intentar acercarlo al presente, ¿no? Es una cosa que cuando hablamos de los clásicos a mí me importa mucho. Creo que lo interesante cuando tú ves un clásico es sacar de ahí qué te resuena a ti ahora. Es decir, no colocarlo como en los problemas, en este caso, por ejemplo, en esta obra de Chekhov, en los conflictos socioeconómicos de Rusia de finales del 19, que nos pueden parecer más lejanos o que nos podemos separar, o cuando dice Lorca también era como una mujer de principios de siglo en la Granada, de no sé qué, también son cosas que parece que están pasadas de alguna manera y entonces eso te permite mirarlas como con más lejanía. Y a mí me parece que el teatro te tiene que interpelar a ti como espectador hoy de manera que no puedas separarte de aquello que estás viendo ni puedas decir esto es algo que pasaba entonces y que ya no pasa, ¿no? Entonces por eso había un intento en esa primera de que esté limpio de esas referencias, ¿no? Y con la segunda, que sí que quería que fuera mucho más concreta y que estuviera colocada en un espacio y un tiempo, bueno, a mí me pasaba que, claro, digo, a ver, de aquí al final esto de Rusia, la estepa, en fin, que nos queda tan lejos, digo, pero ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de personajes donde hay un conflicto entre la ciudad y el campo, estamos hablando de personajes en un espacio natural muy desierto, donde las distancias son grandes. Entonces decía, bueno, lo que yo puedo pensar aquí, con lo que yo conecto, lo que yo conozco, es como la España vacía, ¿no? O sea, la Castilla, digamos, de ese tedio, ese aburrimiento, eso tal. Entonces eso me llevaba a pensar pues en esa Castilla, en las fiestas de los pueblos, las distancias, los médicos rurales, las reservas, en fin, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí fue saliendo la versión. Vamos a pasar a la crisis de la mediana edad. Sí, perfecto. Es el momento. Perfecto. No, porque es curioso, ¿no? Que pensamos que la gran crisis vital es ese paso de la adolescencia a la edad adulta y aquí es un momento donde queda todavía vida por delante, pero a la vez ya es el momento donde las cosas que no se han hecho, algunas son difíciles que se puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión que tiene la obra, que no es solo generacional, yo creo que es bastante universal. No sé si era lo que queríais focalizar, también esa conexión con la actualidad. Sí, totalmente. Yo totalmente. No con la actualidad, sino con lo personal. O sea, porque uno se conecta con las obras en momentos, ¿no? Yo, es decir, Tío Vania es una obra que tú lees con 20 años o cuando sea y te fascina y tú ves, ¿no? Y ves lo que hay ahí. Pero creo que de alguna forma te pasa por encima. Creo que tienes que tener una cierta edad o te tienen que haber pasado unas ciertas cosas en la vida para comprender la profundidad de la obra, ¿no? O al menos en mi caso así, es decir, como para entenderlo, la profundidad real de la obra, ¿no? No profundidad en un sentido de solemnidad, sino profundidad de lo que está haciendo la obra de verdad, el original me refiero. Entonces sí que era un elemento de la obra que está en el original, pero que buscábamos potenciar y efectivamente son personajes que están en ese punto, no todos, pero que casi todos están en ese punto y que de alguna forma la mediana edad, lo que es esa crisis de la mediana edad, que por un lado se lee como un cliché, ¿no? Se lee como el cliché de, bueno, tal, ¿no? Que todos conocemos, pero que está por un lado muy conectada con la adolescencia, con la crisis de la adolescencia, donde uno está buscando la identidad, y luego con la muerte, claro. Entonces es como, digamos, el pilar que hay en medio, donde lo siguiente que te queda ya importante es morirte, ¿no? Claro. Entonces por eso estos personajes, el personaje de Vania en concreto, dice tantas veces esas cosas y está reforzado en las versiones, ¿no?
¿no? De el personaje que me había creado, claro, no me sirve. Lo que ya, era yo, ¿cómo sigo lo que era viviendo? antes, yo antes era este, ¿Cómo ahora yo sigo no sé quién viviendo soy? lo que me queda, tal, ¿no? ¿Cómo sigo? O sea, ¿desde dónde? ¿Cómo me construyo? Entonces, de eso va la obra, en realidad, de la identidad, de los personajes que se crean. Entonces, la obra no va de unos personajes que se enamoran y tal, ¿no? Eso está ahí, pero es como la superficie. Pero digamos que lo que hay es unos personajes que se enamoran para convertirse en otros, claro, o para reinventarse. Para vivir, ¿no? Claro, para sentirse vivos. Para sentirse más vivos. Entonces, no es tanto el otro, no es tanto la persona de la que te estás enamorando, sino en quién te conviertes tú cuando estás enamorado, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que, quiero decir, que no va a pasar, que quiero decir que va a seguir pasando exactamente igual, porque es una cosa totalmente existencial, ¿no? Claro, una vida insatisfecha, matar a tu yo, intentar construir una nueva identidad, un nuevo yo. ¿A ti te afecta de forma personal? No sé si a vosotros es un tema que también os ha afectado personalmente. Y si, siendo actores, por lo menos tienes la posibilidad de vivir otros yoes en la ficción y que sea más llevadero en la vida real. Sí, bueno, en mi caso yo tengo últimamente la reflexión constante de cómo se vive. Yo no sé cómo se vive bien, no, porque, o sea, esta cosa que muestra la obra, el proceso que tiene Vania interno, hemos trabajado un poco que tiene que ver algo con el de Elena, ¿no? En otras fases distintas, ¿no? Él más avanzado que ella. Pero esta insatisfacción y darte cuenta de que te has equivocado en la vida y no has hecho lo que querías hacer y has tomado un camino erróneo y ahora, ¿qué puedes hacer? De alguna manera es una sensación que, bueno, a mí me es muy cercana, porque bueno, pues todos tenemos, o yo he tenido sensación de haber cometido errores. Es verdad que no me sepultan, que no, o sea, que sí que he conseguido agarrarme a la vida de alguna manera, pero estoy todo el rato planteándome últimamente cómo vivir, o sea, cómo se vive. Creo que yo no sé vivir todavía, en cuanto a cómo me tomo las cosas. Incluso cuando se supone que todo funciona bien, me estreso, me agobio, me levanto y digo, pero a ver, o sea, ¿qué quieres cambiar de tu vida? Tu actitud, mujer, todo lo demás funciona. Hay algo de eso que tiene mucho que ver para mí con lo que se cuenta en la obra, por eso es un clásico. Y por eso me merece la pena. Yo, como decía en la rueda de prensa, a mí me interpela cada una de estas frases, o sea, cada una. Yo tengo que hacer a veces verdaderos esfuerzos para no emocionarme todo el tiempo, porque, yo qué sé, frases como, por ejemplo, recuerda lo bueno. O sea, que es una frase como, yo qué sé, como va a salir una película de Disney también, ¿no? Pero sí, pero en ese momento Frozen, decirle es muy Frozen, ¿no? Sí. Pero decirle a una mujer en ese momento, por lo que han pasado, este hombre que ha sido patético, este hombre que ha hecho el ridículo, este hombre que ha sido despreciado, que ha sido tal, y de repente este tipo le dice a esa mujer a la que no va a ver nunca más, le dice, recuerda lo bueno, ¿no? Tú recuérdalo porque yo no voy a poder recordar lo bueno. Yo me quiero morir. Pero bueno, mira, si algo ha sido aquí, si algo ha pasado aquí es que un día me enamoraste y ya está. Y por lo menos me quedo con eso, ¿no? Cuando dice, es que no es ella, ¿no? Ni siquiera es lo que siento por ella, es el deseo. Es el deseo que es lo único que me ata a la vida, ¿no? Es esto, o sea, por fin sentir un deseo, por fin sentir algo bueno, que evidentemente no voy a realizar nunca, porque tú no me vas a besar, no nos vamos a acostar, no nos vamos a tener hijos, no voy a vivir contigo, pero es que haber sentido esto debería ser bueno, voy a recordar lo bueno, porque mis sentimientos te tirarme por una montaña, ¿no? Entonces hay muchas veces donde estamos siempre muy al límite todos y creo que no sé, cuando estás sensible, cuando te han pasado cosas, lo que dice Pablo, ¿no? Cuando esta función te tiene que venir cuando a ti te ha pasado la vida por encima varias veces. Y te has levantado como un cartón de estos de no sé qué, como Bugs Bunny o como el coyote, ¿no? Que hace ping, 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 y sales otra vez, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Ahí creo que es esencial también pensar como que no es que a estos personajes en concreto les suceda esto, es decir, bueno, este tiene crisis, este no tiene crisis, sino pensarlo realmente como una cosa universal, ¿no? Porque claro, al final lo que les sucede no es una crisis, es el paso del tiempo, ¿no? Y eso nos sucede a todos en lo mejor de los casos, ¿no? Entonces el paso del tiempo lo puedes reconocer o no, pero el paso del tiempo inevitablemente conlleva esos caminos no tomados, ¿no? Esas elecciones hechas, voluntarias, no involuntarias, conscientes, inconscientes, pero vas dejando, digamos, el árbol de la vida se va recortando, ¿no? Y vas dejando esos caminos no tomados y vas eligiendo. Y elegir es siempre fracasar, hagas lo que hagas. Es decir, porque aunque estés... No es que se hayan equivocado estos personajes, eso es lo que hay que entender, sino que han vivido y que tienen una edad. Entonces, simplemente por la edad en la que están y por el sitio en el que han llegado, si estuvieran en otro lado, sus equivocaciones serían otras, ¿no? Y además de esa crisis vital personal, aquí en la obra se menciona el cambio climático, la situación de la mujer, Azaña, la amnesia y los pactos de la Moncloa. Sí. No sé si hay también una cierta desilusión
con el país, con el sistema, con el mundo en general. Sí, yo ahí en esta segunda versión sobre todo pensaba, mi punto de partida era pensar que Vania, digo, ¿quién sería Vania ahora, no? Iván, en esta versión, digo, bueno, pues Iván sería un tío que estaría ahí en La Mancha, en el pueblo, en la finca, amargado, cabreado con la Unión Europea, que votaría Vox probablemente, ¿no? Y digo, pero este tío se puede enamorar también, ¿no? O sea, ¿no? La gente que vota Vox se enamora también, supongo. No lo sé, pero que ese era mi punto, no juzgarlo, ¿no? Sino intentar como acercarlo a nuestro presente. Hombre, es un agricultor. Es un agricultor. Y tiene un tractor, ¿no? Y de vez en cuando ponía el partido en la... O sea, sí. O sea, quiero decir, mi padre es agricultor. A mí eso me interpela. Gran parte de mi familia son agricultores. Nuestras familias son agricultores y yo creo que es un homenaje... También. Pues mira, es un homenaje bellísimo a la naturaleza, a la tierra, a la pertenencia, ¿no? A la casa, al lugar. Quiero decir, hay un lugar terrenal físico que necesitas defender frente a todo eso, frente a cuando todo se desmorona, ¿no? Sí. Por eso es algo tan universal como vender una casa, ¿no? Cuando se toca un pilar, nunca mejor dicho, de tu vida y sucede lo que sucede, que es pues eso. Tienen toda la entrevista en vídeo en nuestra página web y en Ser Podcast. La Hora Extra. Seguimos celebrando la vida, ahora a través del arte, que da cuenta también de las protestas de los agricultores de estos días. Enseguida vamos a ello. Evidentemente nuestros museos son museos vivos que a lo largo de la historia a lo largo de muchos años han ido adaptando su museización, sus miradas para incorporar miradas nuevas. Esta próxima semana se celebra Arco, la feria de arte contemporáneo más importante de España y que llega a su 43ª edición en medio de un debate que abrió el ministro de Cultura aquí en La Hora Extra hace 2 meses. Yo quiero abrir esta reflexión, desde luego. Miquel Iceta ya la abrió un poco, pero yo creo que esta reflexión hay que abrirla. Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo. Unas declaraciones que incendiaron nuestras redes sociales y por las que le preguntaron a Ernest Urtasun en la última Comisión de Cultura del Congreso. Son compromisos internacionales que tenemos como país que derivan de acuerdos internacionales que hemos firmado. Y es algo que hacen todos los países de la Unión Europea. Yo no comparé España con Bélgica, que publicó alguien. Yo mencioné a Bélgica porque he vivido 9 años ahí y sé lo que se ha hecho. Cada país tiene su historia, cada país tiene sus instituciones y cada país tiene que hacerlo a su manera y con el bagaje que ha heredado. Pero hay compromisos internacionales sobre esto y lo está haciendo todo el mundo. Esas nuevas lecturas de la historia ya se están haciendo desde hace tiempo, efectivamente, y se siguen haciendo. Es el propósito que se marcan las diferentes instituciones museísticas. No reescribir la historia, sí recontextualizar, visibilizar otros relatos, el de los vencidos. No se trata de destruir, se trata de seguir construyendo. No es que haya que eliminar esa historia, ¿no? Sino que hay que oír todas las voces, escuchar todas esas voces para poder dialogar, introducirlas en el relato, ¿no? A mí, desde luego, personalmente, no me vale con una cartela supuestamente neutral. Los museos no son neutrales, nunca lo han sido. Hay unos seres humanos detrás con unas ideologías que escogen qué se enseña y qué se queda en el depósito. El 90% del arte africano no está en el continente africano, advertía hace unos días en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Gloria Oyarzábal, fotógrafa y artista plástica. ¿Estamos preparados? No sabemos si España está preparada para esto, ¿no? Si Europa está preparada para desmantelar esos museos, porque para decolonizarlos hay que desmantelarlos primero, ¿no? Siguiendo de cerca estos movimientos e inquietudes ha estado Raquel García. Raquel, ¿qué tal? Hola, Dani. Uno de los primeros en pronunciarse a favor de este debate ha sido el Museo Reina Sofía. Sí, contaba su director hace unos días en la presentación de la programación para este año, que fue una de las primeras cosas que hizo nada más llegar al museo, preparar la apertura al público de varias salas de la colección con obras que cuestionan el control colonial y los efectos nocivos del imperialismo y que permanecían cerradas por problemas técnicos. Lo planteó antes de que el ministro pusiera encima de la mesa el debate sobre la revisión decolonial de los museos españoles, que para Manuel Segade es algo intrínseco al arte contemporáneo. No solo son ineludibles porque son temas del presente que los propios artistas y las artistas trabajan, sino que son ineludibles porque forman parte de la genética del propio arte contemporáneo, ¿no? Siempre digo que ya es como una cantinela, pero los museos no se vuelven feministas ni con interés en los temas raciales o de género, digamos, de un día para otro por la mañana, ¿no? Porque se levantan y de repente hay una agenda política que interesa. Es un camino por el que continúan otros museos como el Thyssen, que
presenta la obra de la artista filipino-canadiense Stephanie Comilán. Again in the Philippines, Paradise has found herself in Bataan, amongst a new neighborhood of Spanish colonial houses. En busca de la vida es su primera gran exposición individual en España, en la que reflexiona de manera profunda sobre la historia colonial española en Filipinas, la identidad y la conexión entre las distintas formas de vida en nuestro planeta. Y otro ejemplo también es la Bienal de Venecia. Por primera vez en 60 años va a ser una artista no nacida en España la encargada del proyecto que nos va a representar. Se trata de la peruana Sandra Gamarra y su obra Pinacoteca Migrante, otra mirada a maestros como Murillo, Zurbarán o Velázquez, que cuestiona las narrativas coloniales y su representación histórica. ¿Y qué están haciendo otros países al respecto? Bueno, los principales museos de Estados Unidos han abordado la cuestión de la propiedad cultural, se han fijado en los orígenes, también en la forma en que fueron adquiridas esas piezas que ahora forman parte de sus colecciones. Además de piezas de culturas expoliadas durante el colonialismo, las hay también de culturas nativas y otras procedentes del saqueo nazi. Varios museos han cerrado ya sus salas dedicadas a los pueblos nativos mientras se aplica la nueva legislación del gobierno que requiere del consentimiento de estas comunidades. En Reino Unido, tanto el British Museum como el Victorian Albert Museo prestarán durante 3 años a Ghana decenas de objetos pertenecientes al pueblo asante. El Consejo de Cultura de Países Bajos, órgano asesor del gobierno, contempló en 2020 la devolución del patrimonio cultural colonial arrebatado por los holandeses entre el siglo XVII y 1975. El informe emitido entonces reconocía la injusticia cometida y abrió la puerta al retorno de unas 450.000 piezas. En el año 2022, el Ejecutivo pidió perdón por el pasado esclavista y colonial y está también en marcha la revisión de las colecciones reales, propiedad de la Casa Reinante de Orange. Bélgica lleva años embarcada en un ejercicio de descolonización y reflexión sobre cómo explicar su brutal pasado colonial en la hoy República Democrática del Congo, además de cómo devolver al menos una parte de las obras expoliadas y ahora reclamadas por sus países de origen. La devolución a Nigeria de los célebres bronces de Benín ha sido solo el comienzo de un cambio radical en Alemania sobre la restitución del arte expoliado, y en Francia Emmanuel Macron puso en marcha en 2017 un ambicioso plan para restituir el patrimonio de África que se encontraba en museos del país. Es un proceso complejo y lento, pero ya ha habido devoluciones a Benín y a Senegal. The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Mati Diop. Precisamente este debate de la descolonización ha llegado también a la Berlinale, que se celebraba hace una semana. El Oso de Oro ha sido para Dahomey, de la franco-senegalesa Mati Diop, una película sobre la descolonización de los museos africanos que recorre la restitución de 26 obras de arte desde París a Benín. El momento actual es áspero, advertía la cineasta al recoger el premio. O nos deshacemos del pasado o nos responsabilizamos de lo que sucedió como base para seguir avanzando. Tienes que elegir, dice Diop. You have to choose. As a French Senegalese woman, as an Afro-descendant filmmaker, I have chosen. Como mujer franco-senegalesa y como cineasta descendiente africana, yo he elegido. Estamos entre los que se niegan a olvidar, entre los que nos negamos a aceptar la amnesia como un método. Pero este debate trasciende la mera restitución de piezas robadas. Sí, debe abarcar también la propia decolonización del discurso, como se planteaban en el Foro Pública 24 y en el que participó Balika Smulders. Es responsable del Departamento de Historia del Rijksmuseum, comisaria de aquella famosa exposición sobre esclavitud del año 2021. En su discurso remarcaba una idea fundamental, la necesidad de entender que hay más de una historia y que eso conlleva integrar todas las miradas. Tenemos que escuchar todas las voces, el del mundo académico, de los investigadores, del propio museo. Y nosotros en el Rijksmuseum estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido para no solamente investigar realmente lo que significan los objetos para distintas personas y distintas miradas, sino también para atraer no solo al público de siempre, sino también a nuevos públicos que puedan aportar también nuevas perspectivas y nuevas miradas. Hablaba también Tania Safura, comisaria, investigadora y fundadora de Radio África. La colonización, decía, va más allá de lo territorial. Afecta a la economía, a la cultura, a las leyes, a la religión. Hay un compromiso crítico con las secuelas del colonialismo que presupone un conocimiento de las historias coloniales en el mundo contemporáneo para deconstruir la lectura de la historia, haciendo el pasado colonial o esclavista no solo un periodo determinado, sino una estructura de organización de las relaciones humanas que decae a la vez en las relaciones sociales, en el imaginario, en las conexiones con la tierra, el trabajo, el tiempo o la existencia. Y así llegamos a Arco, Raquel, con el Caribe y el arte latinoamericano como protagonistas y por primera vez sin Juana de Aizpuru, que anunció su retirada
retirada en diciembre y que no participa por primera vez desde que fundó la Feria de Arte Contemporáneo. ¿Qué es lo más destacado de esta edición? Es la primera vez que se va a celebrar en marzo, participan más de 200 galerías de 36 países y el tema central este año va a ser el Caribe, bajo el título La orilla, la marea, la corriente, un Caribe oceánico, con la participación de una veintena de galerías latinoamericanas seleccionadas por las curadoras Sara Herman y Carla Acevedo Yates. También se va a reforzar la investigación sobre la creación latinoamericana en Nunca lo mismo, arte latinoamericano, otra de las secciones comisariadas. Lo explica la directora Maribel López. Ese proyecto central de este año, proyecto único, va a mirar al Caribe. Habrá 23 artistas, 19 galerías, proyectos muy interesantes y yo creo que nada predecibles, ¿no? O sea, no hay lugares comunes o no hay tópicos de cosas que a veces, de maneras que a veces percibimos desde la distancia. Están hablando de un Caribe que se abre, un Caribe del que entra y sale personas, ideas, es decir, un Caribe en movimiento, flexible y abierto. España también vivió un proceso de colonización interno. Viajamos a los años 40 en plena posguerra. Ya no es posible esperar a transformaciones lentas. Hay que actuar con método y con prisa. Llevar a esos campos el agua, construir caminos y viviendas, escuelas e iglesias. Y preparar buenos cultivadores que saquen el rendimiento que España les demanda. 60.000 familias de la España rural fueron trasladadas entre los años 40 y 60 a zonas despobladas para crear lo que llegarían a ser 300 pueblos de colonización. El factor primordial de toda colonización es el hombre, para el que se construyen a ritmo creciente pueblos Estamos alegres. escuchando la propaganda franquista realizada por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Colonización. El proyecto es anterior a la dictadura, aunque la República proponía una reforma agraria más verde y un reparto más equitativo de las tierras. El Museo ICO en Madrid ha inaugurado la exposición Pueblos de Colonización, miradas a un paisaje inventado, con el objetivo de conservar la memoria. Andrés Patiño es comisario de esta muestra. Hemos querido no empezar la exposición en el campanario ni en la arquitectura, sino en la organización territorial, que es fundamental para entender los paisajes y el paisaje de la colonización. Como primero vienen las presas, después vienen las canalizaciones, después vienen los pueblos y por último, o antes incluso las fuentes, ¿no? Porque el agua es el sustrato básico y lo que da, digamos, una carta de naturaleza a estos pueblos. Traer el agua a lugares donde no lo había. Hay pueblos de Lleida, Huesca, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Jerez o Ciudad Real. En la exposición 200 obras originales, entre dibujos, fotografías, planos, algunos documentos nunca expuestos al público y arte, mucho arte. De aquellos polvos, estos lodos, como podemos advertir en otra muestra en la Casa Encendida de Madrid. Daniel de la Barra nació en Lima, en Perú, en 1992 y ha investigado los procesos de colonización interna en el sur de Europa durante el periodo de construcción identitaria del fascismo y los ecos que producen en nuestro tiempo. En la Casa Encendida expone estos días Vista a vuelo de águila, una pieza audiovisual, una pintura y una escultura de aquel Ministerio de Agricultura del que formaba parte el Instituto Nacional de Colonización. Es el Ministerio de Agricultura siendo hundido. Está hecho con cajas de fruta de cemento y esto hace un guiño evidentemente a los embalses que hundían pueblos. Y las tres pinturas que son la pieza principal tienen una estética bastante heredada de la tapicería del romanticismo, que fue de lo que se nutre el fascismo agrario, tanto del romanticismo como del realismo social paisajístico, y nos va narrando un poco cómo resuenan los fantasmas del pasado en el proyecto neoliberal del campo, ¿no? Y la ausencia de memoria histórica rural, sobre todo. Daniel narra con tintes satíricos la devastación del territorio, la apropiación intensiva de la tierra y los modelos extractivistas de explotación, los pesticidas y sus consecuencias sobre los ecosistemas, sobre el tejido poblacional, sobre la calidad de la vida, sobre trabajadores y trabajadoras rurales, campesinos y contingentes de clases populares. Tenemos imágenes desde Franco Fumigador hasta el presidente de la Bayer, aguatero, robándose el agua de un pueblo de Almería. Y aquí están los presidentes de las tres grandes corporaciones que fabrican todas las semillas transgénicas del mundo, Bayer y DuPont, haciendo un picnic romántico, Syngenta, los aviones de glifosato que los acaban de aprobar 10 años más en España, y todo esto se filtra a la mar. Entonces es una escena muy brutal, muy infernal. Y el último cuadro, que para mí es el más importante, es un tractorazo al Parlamento Europeo que está en contra del TLC de la Unión Europea con Mercosur, que esto significaría aún más deforestación amazónica para producción de soja, para alimentar animalitos aquí,
Ahí hay muchos con tumores, muchos cerditos. Y está Cargill en la pantalla, que es el que produce y deforesta soja. Y en la mesa de arriba, en otra cena romántica, tenemos a Juan Roche de Mercadona y a Alsina de Bonaria, que están comiendo un cerdo decapitado y el cacique, que es un pájaro que me encanta del Amazonas, les está cagando en la cabeza. Y ya está. Genial. Un pequeño resumen. Tienen más información sobre estas exposiciones en el Museo ICO y en la Casa Encendida en Ser Podcast, un recorrido de 10 minutos que hemos hecho por ellas. También hemos recorrido la Sala Canal de Madrid acompañados por Jordi Socias, el fotógrafo barcelonés de 79 años. Creo que no es necesario hablar mucho de quién es Jordi Socias. Estáis ante un maestro del retrato fotográfico, es un maestro de la observación directa. Lucía Laín comisaría la exposición Al final de la escapada, que desgrana la trayectoria vital y profesional de Socias desde mediados de los 70 hasta hoy. Bueno, esto es lo que yo llamo un paseo particular por el territorio de la observación. 50 años fotografiando la calle y la vida, desde la dictadura a la transición o la revolución de los claveles, el 23F, huelgas sindicales y numerosos retratos. Almodóvar, Susan Sontag, Manuel Vicent, Ai Weiwei, Coppola, Borges, Trueba, Gordillo, Arroyo, Mariné. Es impresionante. De todos ellos hemos hablado con Jordi Socias. Tienen todo el recorrido que hemos hecho junto a él por esta exposición en Ser Podcast. La hora extra. Nos vamos con otro de los propósitos del nuevo Ministerio de Cultura. El flamenco, que sé que es una cosa que le preocupa y en eso yo creo que podemos trabajar. Promocionar el flamenco en España y en el mundo. Madrid se ha cargado su Festival de Flamenco después de 7 ediciones, pero celebramos la 23ª edición del Festival de Flamenco de Nueva York. Acaba de comenzar con Tomatito inaugurándolo en el mítico Town Hall. En este espacio, en 1959, el maestro Sabicas presentó el primer recital de guitarra flamenca de la historia. Hasta Nueva York se ha ido nuestra compañera de Radio Sevilla, Lourdes Luque, que nos acerca lo más destacado de nuestro arte que va a pasar estos días por la Gran Manzana. El Flamenco Festival vuelve a Estados Unidos para poner en escena una muestra del mejor flamenco nacional encarnado en más de 150 figuras del cante, el toque y el baile que van a protagonizar 22 actuaciones aquí en Nueva York y que se completarán con otras 15 en Miami, Boston, Los Ángeles y Chicago. Este año se rinde homenaje a la guitarra y en especial a la de Paco de Lucía en el 10º aniversario de su muerte. Tomatito, el músico que en sus inicios acompañó al genio de Algeciras, inauguraba el viernes en el prestigioso Town Hall esta 23ª edición. Es muy importante el flamenco, gracias al maestro Sabicas, que también que nos ha dado mucho a la guitarra. Cuando hizo en el 59 el primer concierto de guitarra flamenca, pues mira, y luego Paco de Lucía, por favor, que el guitarrista, Paco de Lucía fue para mí personalmente todos los guitarristas como don Ramón Montoya, el Niño Ricardo, Sabicas, todos juntos. Si yo nada más que me siento en la silla en el concierto y toco la guitarra, yo creo que lo recuerdo ya, porque me he criado con él y encima pues mi inspiración, igual que todos los jóvenes, yo que vengo un poquito más joven que Paco, pues es nuestra inspiración, ¿no? Un recuerdo único a su genialidad musical con guitarristas de distintas generaciones y estilos, Rafael Riqueni, Raúl Cantizano o Ricardo Moreno, pero también con danza, la de Olga Pericet, Alfonso Losa o el Ballet Nacional dirigido por Rubén Olmo y el cante de Sandra Carrasco, Israel Fernández, que se estrenará en Nueva York con su inseparable Diego del Morao, Las Migas, o María José Yergo, la cordobesa, presentará Ultra Belleza en el mítico local Le Poisson Rouge. Miguel Marín es el director del festival. Quería que fuera un homenaje de todos, y ese homenaje de todos, por eso le hemos pedido a los artistas, a cada uno de ellos, que le hagan su homenaje personal al maestro. Entonces, que en su concierto le dediquen un tema, unos han preparado algún tema especial, otros van a hacer una coreografía, pero que el maestro esté presente durante todos los conciertos del festival. El arte y el flamenco también se darán la mano con una propuesta única que pone el foco en la obra que Sorolla realizó para la Hispanic Society of America de Nueva York con Riqueni y el Ballet Nacional. Y el flautista flamenco Sergio de Lope hará equipo con 80 músicos de la Manhattan Wind Ensemble, presentando Sin Límites en el Centennial Memorial Temple, ya en la penúltima jornada del Flamenco Festival, el 16 de marzo. Además, la reflexión y el diálogo en torno a la figura de Paco en el simposio internacional en el que participarán aclamados músicos y prestigiosos académicos. Toda la programación en flamencofestival.org.
El domingo que viene tendremos a un montón de chicas luchadoras como María Jesús Rodríguez, que ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos y feliz Semana de las Mujeres. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.